vender a Boca. Vamos a ver. Él lo celebra Davito Ceneiz. Varios medios en Argentina confirman una información que iba tomando fuerza. Boca Juniors está interesado en el Chivo. Como todos ya sabíamos, el Pachuca ya no tiene interés en quedarse. Y parece que puede ser el refuerzo para que Boca cierre su mercado de fichajes. Muchos pensaban que podía volver al Emelec, se lo veía en el Capuel. Pero esta opción toma menos y menos fuerza. Boca no es el único club interesado, suena el América. Y desde Argentina también llega la consulta de Talleres de Córdoba. Pausa para que no te olvides, sígueme en Instagram, gracias. Y a ver, hay que ver si es una buena idea para Ener el llegar a Boca, que es un club muy exigente con los delanteros, si no pregúntenle a Cavani. Pero oye, si su destino está en la Boca, bienvenido sea. De ojo que esto puede quedar en solo un rumor como varios que ha tenido Ener en esta temporada. Cada vez toma más fuerza el traspaso de Joel Ordóñez al Liverpool, te lo cuento. Y es que sí, mi gente, lo veníamos conversando hace meses en el canal y cada vez suena con más fuerza el rumor. Sobre todo despertó ahorita a vísperas del mercado invernal, pues recordemos que del 1 de enero al 31 se abre el mercado de pases de medio año. Un mercado de un mes que normalmente sorprende con fichajes inéditos a mitad de temporada. Y entre tanto rumor que empieza a sonar, entre tanto tuit de los periodistas deportivos expertos en fichajes, hay uno que sobresale por el resto de nombres en el mercado. Joel Ordóñez es uno de los nombres que más pidió el Liverpool a Santa Claus en esta Navidad. Pues les cuento que desde Europa llega nueva información y es que se ha vuelto una prioridad para los Reds adquirirlo en este mercado. 40 millones sería la cifra final que exige el Brujas por el fichaje del jugador. Se habla de ya las primeras conversaciones, pues recordemos que el Liverpool no sería el único interesado en ficharlo. Por eso es una prioridad salir urgentemente por él en el mercado. Hay más clubes que sondean al jugador, quien será de los más nombrados en este mercado invernal. Clubes de la Premier y de la Bundes, pero sobre todo del fútbol inglés. Arranca pronto este mercado invernal, se vienen bastantes noticias, así que no te olvides de seguirme para que no te pierdas nada de información. Sigamos creciendo la comunidad en este 2020. Y por cierto, mi gente, también les cuento que estamos subiendo más contenido a YouTube. Acabo de subir un video, una recapitulación de todo lo que fue el 2025 para la tri. Vayan a ver lo que quedó bastante chévere. Nos vemos por allá, Pilar, deja tu comentario ya. Los leo a todos, chau. ¿Qué pasó con Kendry Páez? Creo que más de uno en su momento creyó que Kendry Páez iba a ser la más grande joya del fútbol ecuatoriano. Las condiciones la tiene, sin embargo, su vida fuera de las canchas cambió todo. En plena participación con Ecuador se enteró que River Plate ya no quería contar con él y ahora se encuentra sin equipo, pero sobre todo sin noticias a su alrededor. En su momento se habló que el Mechelen de Bélgica ya tenía muy avanzadas las negociaciones para tener al ecuatoriano, sin embargo, a última hora todo se enfrió. Y la verdad es que hoy el futuro de Kendry Páez es totalmente incierto. Cabe resaltar que aún mantiene contrato con el Chelsea, aunque no se ha escuchado de que el conjunto londinense esté pensando en que llegue nuevamente al club. Así que lo único que queda es esperar para conocer cuál será el futuro del joven mediocampista ecuatoriano. Y es que es increíble, de ser una de las joyas más prometedoras que sacó nuestro país, a no tener ningún equipo interesado en él. Ahora te pregunto, ¿crees que la carrera de Kendry ya se terminó o aún tiene tiempo? Te leo por acá. ¿Alguien quiere pensar en Kendry Páez? Vamos a ver. Estamos por comenzar agosto y el chico todavía no define su futuro. Ahorita se está entrenando por separado en River, que es seguro que no lo quiere. El Chelsea le está buscando un nuevo equipo, pero la situación es complicada. Se ha logrado llegar a un acuerdo, aunque sí es verdad que hay dos interesados. El primero de ellos, el Mechelen de la Liga Belga, y porque el año pasado hizo un buen campeonato y llegó al hexagonal final. Eso sí, esta información ya salió hace buen rato y todavía nada de nada. Otro interesado sería un equipo de Turquía, aunque de momento se desconoce el nombre. Pausa, que ya llegamos a los 6.000, no te olvides, sígueme en Insta. Y nada, a ver cómo se va resolviendo la novela del ecuatoriano. Todavía sigue en búsqueda de un club que verdaderamente tenga todas su confianza en él. Hoy por hoy mi opción favorita es la belga, hayan triunfado muchos ecuatorianos. Pero ¿tú qué opinas? ¿Dónde ves un buen equipo para que Kendry se pueda consolidar? ¿El mundial le subió o le bajó el precio a los jugadores ecuatorianos? Así es, señores, Transfermarkt actualizó el valor de los futbolistas ecuatorianos y hay cambios de qué hablar. Y es que después del último mundial había mucha expectativa por saber cómo iba a reaccionar el mercado. Y claro, después de la mala actuación de Ecuador, pues creo que no hay muchas expectativas. El ecuatoriano más valioso sigue siendo Moisés Caicedo, con un precio cercano a los 100 millones de euros. Aunque no tuvo su mejor torneo, su cotización prácticamente no se vio afectada. Pero el gran ganador de esta actualización fue William Pacho. El defensor pasó de 70 a 80 millones, confirmándose como uno de los centrales más cotizados del planeta. Por su parte, Piero Hincapié y Joel Ordóñez mantuvieron su valor de mercado, en 50 y 33 millones respectivamente. Más abajo aparece Nilson Angulo con 17 millones, le sigue Pervis Estupiñán con 12, Kenny Arroyo con 10, Gonzalo Plata con 9 y Denil Castillo con 7 millones. Pero la caída que más preocupa es la de Kendry Páez. Su valor pasó de 20 millones a 8 millones de euros, siendo la reducción más importante entre los principales futbolistas ecuatorianos. Pero me gustaría saber qué piensan. ¿Creen que estos precios actualizados son justos para los jugadores ecuatorianos? Yo los leo acá en los comentarios. Ecuador hace ruido en el mundo. Magia, goles y dos futuros que generan expectativa. Alan Minda termina siendo la figura de su partido justamente en el 2-1 entre Atlético Mineiro ante Palmeiras, el líder en la tabla de posiciones. Con una jugada individual que deslumbró a todos, dio una asistencia que justamente le da el peso de la victoria. Y en Perú, Eric Castillo también destaca, ya que pudo convertir un doblete con Alianza Lima y con esto confirma su buen momento que vive con el equipo blanquiazul.
Y en Europa se sigue moviendo el mercado de fichajes porque todavía es un misterio dónde podría ir el jugador tricolor Pervis Estupiñán, ya que todavía no se tiene un club determinado al cual podría ir. Se mencionaba que se podría quedar en su club actual, pero también hay el rumor que podría llegar a México. Todavía es un dilema el futuro del jugador tricolor. Además, Kendry Páez buscaría seguir forjando su carrera en Europa. Hasta el momento no hay un club donde el jugador ecuatoriano podría confirmar su llegada. Y así es como estos 4 tricolores han destacado durante la semana por su futuro, su rendimiento y sus goles. Qué hermoso que es ver este tipo de noticias de un ecuatoriano. Es que el jugador de Liga, José Caicedo, se va cedido al Barcelona en una operación cercana a los 2.5 millones de dólares. Llegará a la Masía para demostrar de lo que está hecho y si llega a subir al primer equipo será el primer jugador ecuatoriano en jugar en el Barcelona. Ya que Quique Saverio brilló en la Masía pero en el primer equipo nunca pudo debutar. Ederson Castillo hizo una pasantía en el Barcelona pero ya regresó a Liga de Quito. Esperemos que José Caicedo logre romper en la Masía y pueda debutar en Barcelona. Hay un ecuatoriano que está destrozando el fútbol de Italia y casi nadie está hablando de él. Te cuento porque esta es una de las mejores temporadas de un ecuatoriano en Europa. Juega en la Serie B de Italia, es extremo, titular casi fijo. Suma 8 goles y 6 asistencias en esta temporada. Participa en muchos goles en cada partido de su equipo y es uno de los jugadores más influyentes de su club en ataque. No vive del nombre, vive del rendimiento. Su equipo pelea arriba, está en zona de ascenso y cuando el partido se traba, él aparece. Y no estamos hablando de una promesa, estamos hablando de John Yeboah en el Venecia. ¿Crees que merece más minutos y confianza en la selección? Te leo y sígueme. Medios japoneses aseguran que Ecuador enfrentaría a la selección de Japón. Sí, Ecuador ante la selección nipona entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre. De confirmarse, este sería un rival de muchísima exigencia para Ecuador. En el Mundial empató con 2 selecciones europeas, Suecia y Países Bajos, y goleó 4-0 a Túnez, para luego caer con Brasil. Japón es una usual clasificada a las Copas del Mundo. Hoy ocupa el puesto 17 en el ranking FIFA, mientras que Ecuador ocupa el 25. Ecuador y Japón se han enfrentado en 4 ocasiones, una victoria para cada uno, y siendo los últimos 2 partidos empates, en el 2019 y en el 2022. Ecuador espera confirmar rival de alta exigencia para la próxima fecha FIFA, cuando también espera confirmar entrenador. ¿Y a ti, qué tal te parece Japón para un próximo enfrentamiento? Pervis Estupiñán será el nuevo jugador del Aston Villa. Todo está listo para que el jugador ecuatoriano regrese a la Premier League de Inglaterra. El lateral izquierdo tricolor dejará el Milan después de no haberse podido asentar en el rol titular. El actual campeón de la UEFA Europa League ultima detalles para sumar al lateral izquierdo ante la inminente partida de Lucas Digne al PSG. El traspaso de Pervis Estupiñán al Aston Villa estaba casi un hecho y el propio Milan lo frenó. Rubén Amorín, el nuevo director técnico del Milan, quiere verlo a Pervis Estupiñán en esta pretemporada, antes de aprobar su salida. Quiere evaluarlo personalmente al ecuatoriano. Cuando prácticamente su salida al Milan era un hecho, esta decisión lo cambió todo para el ecuatoriano. Y si convence a Amorín, se va a quedar. Pero ahora la gran pregunta es, ¿qué le conviene a Pervis? Después del Mundial, los precios de los ecuatorianos cambiaron por completo y hay uno que ya vale más que Messi. Este es el precio de los ecuatorianos después del Mundial. Número 1, Nilson Angulo. Después de su gran Mundial, subió su precio a 17 millones de euros. La la. Superando hasta Messi. Nilson incluso entró al top 80 de los extremos izquierdos más caros del mundo. Número 2, Moisés Caicedo, después de su mal desempeño en el Mundial, bajó de precio. Pasó de valer 110 millones de euros a solo 100 millones de euros. Aún así es el segundo pivote más caro del mundo y en el cuarto puesto de los jugadores más valiosos del 2001. Número 3, Gonzalo Plata. Él vale oro. Número 3, Gonzalo Plata vale 9 millones de euros y personalmente creo que debería valer más. Aún así está en el top 50 de los jugadores más caros del Brasileirao. Número 4, William Pacho. De nuestras 3 estrellas, William Pacho fue el que mejor jugó y por ello mantuvo su precio de 80 millones de euros, convirtiéndose así en el tercer central más caro del mundo. Número 5, John Yeboah. Si el precio de Plata me parecía algo absurdo, el de Yeboah me parece un insulto, ya que vale 5,50 millones de euros. Y eso que esta temporada tuvo un buen mundial y aparte puso a su equipo en la Serie A de Italia, el Venecia. Esto solo nos muestra que Ecuador tiene una gran generación y aunque suene chiste, 2030 es el año. Ya que nuestros jugadores tienen un gran potencial para seguir creciendo. Algunos portan el 10 de su equipo, otros son unos de los más caros del mundo y otros ya empezaron a ganar títulos grandes. El otro día hasta soñé que ganamos la Copa América. Chao, futboleros. Continúa la preparación de Justin Lerma. Que sí, gente, el Borussia Dortmund compartió imágenes en sus redes sociales de lo que está haciendo la pretemporada en Osaka, en Japón, de cara a la próxima campaña. Lerma es considerado en el primer equipo, ha tenido participación en todos los entrenamientos y de igual manera ya debutó justamente con el Borussia Dortmund y con gol, cabe recalcar. Veamos cómo le va en esta pretemporada en el país asiático al VfB. Se prepara con todo para el regreso de la Bundesliga, en el que buscará una vez más arrebatarle el trono al Bayern Múnich. Ya veremos la importancia y la relevancia que tiene Justin Lerma en el Borussia Dortmund. Ya a finales de agosto arranca una de las mejores ligas de Europa con un ecuatoriano en sus filas.
Ecuador jugó bien el Mundial, BKCS estuvo a la altura. ¿Qué pasó con México? Todo eso acaba de responder BKCS. Habló sobre varios temas, pero uno de los más importantes sobre qué pasó con México. ¿Hubo amenazas o no? Para recibir información, ¿no? Después, ya te digo, eso es totalmente falso. Nosotros perdimos porque México fue mejor que nosotros en ese primer tiempo, porque nos superó futbolísticamente y porque convirtió. También habló sobre Hincapié y por qué sufrió tanto en este Mundial. Le dio a entender que Pierre Hincapié no estaba al 100%. Donde dio a entender que él como William Pacho llegaron con la justa por el tema de haber participado en la final de la Champions League. También le preguntaron si la federación intervenía o no en las convocatorias y dijo que jamás intervino. También le preguntaron por qué convocaba a Kendry Páez a pesar de casi no jugar en el River Plate y por qué no convocar a Cheche Arroyo. Donde dijo que confiaba mucho en Kendry Páez y lastimosamente no había lugar para todos, incluyendo ya a Cheche Arroyo. También dijo que convocaba a Ender Valencia porque fue el máximo goleador en su proceso y piensa él que Ecuador no hizo un mal mundial. Además dijo que fue el cuerpo técnico donde más jugadores jóvenes hizo debutar en su historia. A pesar de que algunos jóvenes como Jerry Mareo, Anthony Valencia y Eli Castillo no tuvieron oportunidad en el mundial. Ahora quiero saber sus opiniones. Déjenme en los comentarios. ¿Qué opinan sobre estas declaraciones de BKCS? Los grandes de Europa ya están buscando al próximo William Pacho. Joel Ordóñez, 22 años, actualmente en el Club Brujas de Bélgica. Juventus lo quiere, Chelsea lo quiere, el Inter lo quiere y ahora se suma el FC Barcelona. 4 gigantes europeos en pelea por un ecuatoriano de 22 años. Pacho en el PSG, Moisés Caicedo en el Chelsea, Pierre Hincapié en el Arsenal y ahora Ordóñez, con 4 grandes detrás. El fútbol ecuatoriano ya no es el futuro de Sudamérica, ahora es el presente de Europa. ¿Cuándo fue la última vez que Colombia, Uruguay o Perú tuvieron esto? Y bueno gente, ojo a esta noticia ya que un jugador ecuatoriano jugará en el FC Barcelona. Pero antes de empezar te pido de favor que le des like al video, que compartas el video y si no es mucha molestia que me sigas. Comenzamos. Y ojo porque Fabrizio Romano ya dio el Here We Go para este fichaje. El extremo canterano de Liga de Quito, nacido en 2007, Josué Caicedo, ficha por el FC Barcelona B por un valor de 2.5 millones de euros. Con esto, Ecuador demuestra que no solo existe el talento en Independiente del Valle, también existen en diferentes canteras como la de Liga de Quito. Esta Liga de Quito también demuestra su poderío en la cantera, con sus 3 jugadores representativos que juegan en el exterior, como lo es Nilson Angulo que juega en la Premier League en el Sunderland, Daniel Castillo que juega en el Midtjylland de Dinamarca, el más importante Pervis Estupiñán que ha llegado a ganar la Europa League con el Villarreal y ahora se encuentra en un no tan buen momento en el Milan. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué tal te parece este movimiento de uno de nuestros jóvenes ecuatorianos que ya se encuentran jugando o van a jugar en el exterior. Mucha suerte para Josué Caicedo. Ojo que también mañana juega la selección. Futbolistas ecuatorianos que jugaron en el Real Madrid. Jordi Gobea, desde 2016 de lateral izquierdo jugó en las categorías sub-17, 18 y 19 de los merengues. En 2018 dejó el Real Madrid y se unió al Swansea City del Reino Unido. Jordan Gaspar, el delantero ecuatoriano, fue fichado por el Real Madrid Castilla en 2016. Compartió equipo con Mariano y Borja Mayoral. Partió a mediados del 2017 al Sadabel. Fernando Guerrero, el Chiqui realizó sus formativas en el Madrid. Fue cedido al Burnley y al Villarreal y entrenó con Beckham y Figo. En el presente juega en el Independiente del Valle. Pon en los comentarios si conoces a otro ecuatoriano que haya pasado por el Madrid. Y sí, muchachos, apareció otra promesa. Así es, muchachos, ojito con Jairzinho Chalá. ¿Lo conoces? No, pues yo tampoco lo conocía, la verdad. Resulta que es un chico de 17 años que juega en Católica y esto es algo muy interesante. Fue transferido al Como de Italia para jugar un partido de exhibición, obviamente con el equipo italiano, e increíblemente marcó el único gol del partido. Tan solo tiene 17 años, muchachos, tiene 17. Ojito, no quiero que nos hagamos ilusiones por un partido, esto es más que obvio. Pero la realidad es de que no lo conocíamos hasta que pasó esto. Ahorita yo quiero que le demos un poco de visualización. La realidad es de que yo creo que Jairzinho Chalá va a tener mucho futuro, o sea, tan rápido. Confiamos en su talento y esperemos de que siga haciendo las cosas bien como las está haciendo hasta ahora. Muy pocas veces Católica saca un jugador así. Recuerda su nombre, Jairzinho Chalá. Otra joya ecuatoriana llega al Barcelona. Se llama Josué Caicedo, tiene 18 años y viene de la Liga de Quito. Llega cedido al Barça Atlético con opción de compra de 2.5 millones. Puede jugar de interior izquierdo, lateral izquierdo, extremo por izquierdo. Te cubre toda la banda. Apuesta baratísima para el Barça. Si no rinde, pierdes poco. Si rinde, te sale gratis comparado con lo que cuesta un extremo hoy. El jugador sigue exportando talento. Otro nombre para seguir de cerca. Por favor que ya comience el fútbol europeo, porque esta temporada promete muchísimo para los ecuatorianos. Más de 10 jugadores ecuatorianos disputarán la temporada 2026 de 27 en las grandes ligas de Europa. Cada fin de semana tendremos ecuatorianos enfrentándose a los mejores del mundo. Ahora solo queda esperar que ruede el balón, porque se vienen partidazos, goles, asistencias y ojalá una temporada histórica para nuestros representantes. ¿Qué ecuatoriano crees que será la gran figura de Europa esta temporada? Ha tomado mucha fuerza el tema de Joel Ordóñez al Liverpool. El defensor ecuatoriano de 21 años sería serio candidato para reforzar a los Reds. Según el periodista inglés Thomas Warp, oficialmente Liverpool está en negociaciones formales con Joel Ordóñez, situándose así por delante del Chelsea e Inter de Milán. Esta propuesta estaría valorada en 43 millones de libras esterlinas por Joel Ordóñez. Joel Ordóñez, que es muy querido en Bélgica, campeón de la primera división, campeón de la Supercopa y campeón de la Copa de Bélgica. Si esto se llega a concretar, tendríamos otro defensa en los equipos top de Europa.
Gente, del único que sí, ¿cómo lavarlo? Hoy generó el solito 3 goles. Hoy Venecia, de cara a afrontar la Serie A italiana con ese ascenso que terminaron teniendo el año pasado, tenía un partido amistoso contra el Galatasaray en donde literalmente John Joe se puso el equipo al hombro. Obviamente termina siendo un partido amistoso, pero creo que Al Sadd come en cierta parte a lavarlo. Terminó demostrando el único, casi de los únicos, junto con Wilson, que puso huevos en el mundial. Y miren nomás, en su equipo, ni qué decir. Hoy primero terminó generando su gol, un tiki-taka tenga. De igual manera terminó dando la asistencia a su compañero para el segundo gol. Y no contento con eso, terminó generando un penal que terminó en el tercer gol del Venecia. Literalmente ganaron 3-0, fue por John Joe, que increíble como, bueno, capaz en la Serie A lo ven más equipos y lo van a terminar fichando, porque John Joe, el Venecia, creo que le queda corto. Ya lo demostró el año pasado en Venecia y este año en la selección del mundial. Ecuatorianos en el Barça. Y es que Panas ecuatoriano que pasa por el Barça. Ecuatoriano que se nerfea. Número 4, Eric Perigra. Jugó en la Masía por 4 años, pero no se quedó. Y salió al fútbol italiano. Y ahora anda por la Liga de Grecia. Tal vez una sesión en el Mushuk le haga reflexionar. Número 3, Quique Saverio. Aguantó 5 años en el Barça. Y fue convocado al primer equipo par veces, pero no debutó. No le renovaron. Y buscó chance en España y Grecia. Pero ahora anda sin equipo. Tal vez una sesión en Libertad le haga reflexionar. Número 2, Diego Almeida. Estuvo 12 años en el Barça. Y le comparaban con Piqué. Pero por jugar bien, no por mocer. Pero tampoco renovó. Y se fue a reflexionar a la Kings League. Número 1, Josimar Quintero. Estuvo desde los 5 años en el Barça. Lo querían por su talento. Pero en 2013 dijo, me la saco. Y se convirtió en el primer ecuatoriano del Chelsea. Pero su futuro no salió bien. Rusia, España, Estados Unidos. Y terminó jugando en la Liga de Malta. Ecuatoriano que pasa por el Barça se nerfea. John Joe arrancó de la mejor manera posible con el Venecia. Marcó un gol y dio una asistencia en la goleada de Venecia 3-0 a Galatasaray. Joe la temporada pasada marcó 10 goles y dio 9 asistencias. Este jugador debe ser el nuevo referente ofensivo en la selección. No de 9 clásico, por detrás del delantero, en el espacio donde más hace daño. Ecuador necesita ese perfil y lo tiene. ¿Por qué no lo usamos así? Este chico que ven aquí es un ecuatoriano que se probó en el Como de Italia y fue el único que anotó un gol. Permítanme contarles esta gran historia. Primero hay que entender qué es el Como. Equipo joven en la Serie A de Italia que presenta una propuesta muy interesante de reclutar jugadores. Es el único equipo en Europa que tiene pruebas para que los juveniles asistan y puedan jugar ante los mejores scouts del mundo. Y Jairzinho Chalá, jugador de 17 años de la Universidad Católica de Ecuador, con gran talento obviamente, se trasladó desde Ecuador a Italia solamente para jugar este partido y jugó con las espinilleras de su familia, o sea, con la imagen de ellos aquí. Y marcó el único tanto del encuentro en el que participó. Así es, frente a scouts de toda Europa. Vamos a ver si se queda o no, pero esto demuestra una vez más que en Ecuador hay muchísimo talento y que la Católica también tiene una gran cantidad. Solo esperemos que le lleguen las oportunidades a este gran muchacho que acaba de debutar en Europa y es portada en todas las páginas de fútbol en el mundo. En serio, miren su historia. Vaya noticia que sale alrededor de Ener Valencia. Según medios argentinos, aseguran que el ecuatoriano Ener Valencia estaría en la mira del Boca Juniors. Y ahora yo me pregunto, ¿rendirá Ener Valencia en el Boca Juniors? O sea, de quedarle bien la camiseta le queda bien, le va, parece acuícola, pero le queda bien ese color Sennheiser a Ener. Pero allá lo matan, allá lo destruyen, esa hinchada no te perdona una. Si hace una mal, te cagaste para toda la vida. El Inter quería a Joel Ordóñez y el Brujas le dijo que no, pero la razón lo dice todo. El Inter tiene como prioridad fichar a Cuti Romero. Ordóñez era el plan B. Y el Brujas se enteró de eso y no quiere que su jugador llegue como una segunda opción. Eso dice mucho del club y del jugador. Liverpool, PSG, Juventus también lo siguen al ecuatoriano. El Brujas está pidiendo más de 50 millones de euros. ¿En qué equipo ves a Joel Ordóñez esta temporada? La mejor decisión para la carrera de Pervis Estupiñán es volver a la Premier. Una liga en la cual ya se consolidó, en la cual encontró su mejor versión y donde definitivamente ha sabido brillar. Pervis, que ha pasado ya por 3 aventuras en ligas europeas, la española, la italiana y esperemos otra vez vuelva a llegar a la Premier, la liga inglesa, está a nada de cerrar su fichaje con el Aston Villa, equipo donde se reencontrará con uno de los DTs que más lo potenció en el propio Villarreal. Unai Emery, que ha mostrado cosas interesantes con este Aston Villa, que de hecho ya es campeón de Europa y que seguramente quiere darle un nuevo aire a la carrera de Pervis Estupiñán, que no siento que esté estancada, de hecho siento que aún quedan varios años en la élite, pero que sí se vio afectada por el juego en el calcio italiano, que, hay que decirlo también, no permite las irregularidades en defensa. Son quienes de hecho inventaron el catenaccio y a partir de eso la defensa es primordial. Estupiñán, al ser un lateral de proyección, descuidaba mucho las espaldas y eso lamentablemente en la liga italiana te cobra mucha factura. De hecho pasó relegado al banco la mayoría de partidos y me parece que solo sumó un gol en toda la temporada. Hablando también de un colectivo del Milan que, hay que decirlo, fue deficiente y no alcanzó absolutamente nada. Emery ya conoce Estupiñán y lo mejor que le puede pasar es volver a reencontrarse con un técnico que sacó su mejor versión. Queremos volver a ver a Perviño, el del Brighton, el jugador indispensable en la saga del Villarreal. Y más allá de eso, queremos que vuelva a recuperar la confianza en sí mismo para así volver a la selección con otro aire. Las condiciones las tiene, todo dependerá de él. ¿Qué crees que tiene que apuntar el técnico de la selección ecuatoriana? Yo decía que acá hemos sido el rejunte de decisiones que van transitando un camino contextualizadas. Acá se quiso a Klinsmann, se quería un proyecto europeo y llega Jordi Cruyff y en el medio se cae esto porque la coyuntura fue la que fue y entonces vino el apagincendio del Faro. Se va el Faro por lo que Rifle manifestaba
y entonces vuelta va de nuevo a esa idea primaria, que era este técnico europeo que venga de alguna manera con otra cultura a jerarquizar desde, no sé, su preparación, la conducción de una selección. Eso no funciona porque al punto de que Félix Sánchez se va rápido. Becachese es una especie de híbrido, porque venía con un discurso futbolístico diferente al de Alfaro, pero sudamericano, técnicamente más de contexto de lo que somos nosotros. Entonces puede ser un híbrido entre una propuesta futbolística diferente, pero no tan europeo o no europeo definitivamente. Y entonces yo lo que siento es que Ecuador ha buscado caminos que al final no han terminado de salir, sobre todo con estos caminos europeos, más Sebastián Becachese. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere un técnico ganador. Técnicamente, con lo que esto significa. ¿Quién es un técnico ganador? Un técnico ganador, no sé. No existe. Marcelo Gallardo. No, lo que la gente identifica como ganador. Por ejemplo, si tú le traes a Marcelo Gallardo, no digo que esté cerca ni mucho menos, pero si tú le traes a Marcelo Gallardo, la gente no te va a decir absolutamente nada. Lo identifica como ganador. En su contexto, lo traes a Luis Ubeldía, la gente lo identifica como ganador. Lo traes a Guillermo Almada, la gente lo identifica como ganador. Más o menos, perfiles así que uno diga, bueno, ¿dónde entrenó? ¿Cuántos títulos obtuvo? Ganador hasta que pierda 3 partidos, ¿no? Está bien, pero es lo que en principio la gente quiere, ¿no? Y soy todavía muy crítica con jugadores que para mí no merecen estar en la selección porque creo que es de momentos la selección. Más allá de eso, lo de Kendry Páez, por ejemplo, o sea, es un jugador que no viene en regularidad, que no está en su mejor momento, igual se lo llevó, se dejó jugadores afuera como Cheche Arroyo. Acá se nombró a Junior Sornosa, yo no me alineaba, de verdad, con todo el respeto a la trayectoria de Junior, pero eran nombres que surgían aquí, ¿por qué Junior no? ¿Y por qué Kendry sí, que no viene jugando? Si la selección es de momentos, no de la familia, etcétera. Y llevar jugadores así, que no vienen bien, ¿qué explicación o qué sentido tiene, profesor? No, bueno, a ver, siempre lo lindo del fútbol es esto, ¿no? El debate, sobre todo en una selección donde hay 19 millones de entrenadores y todos quieren un jugador diferente y tienen un gusto diferente. Y eso es lo lindo del juego, ¿no? La diversidad en la opinión. Nosotros como conductores nos tenemos que alejar de todo eso y lo que armamos es un grupo que consideramos que son los mejores que van a representar, aún a lo mejor no estando en su mejor momento. Como decía, a lo mejor el momento de Pervis no era el mejor momento en su carrera, claro, pero para mí era indiscutido que esté en la selección. Y creo que con lo de Kendry, lo que siempre hicimos desde que llegamos fue tratar de sostener algo que consideramos que con tiempo y con espacio y con continuidad pueda llevar a desarrollar ese talento siendo un joven cuando llegamos de 17 años y obviamente siempre dándole espacio a los jóvenes, porque nosotros fuimos, creo que el cuerpo técnico que más joven ha hecho debutar en la historia del fútbol ecuatoriano. Y en eso también, ¿no? Hemos hecho debutar a Cheche y tal vez te tocó quedar afuera porque hemos priorizado a Yeboah, porque hemos priorizado a Minda, porque hemos priorizado a Angulo, porque hemos priorizado a Anthony Valencia. Y bueno, y con eso más o menos estábamos cubiertos en las posiciones. Obviamente que me dolió, como también me dolió mucho que Johncito Mercado, que también otro futbolista que hemos hecho debutar, no haya estado. A veces no hay lugar para todos, son 26. Y el exentrenador de Ecuador ya salió a decir todo sobre el partido entre México y Ecuador. Y sí, amigos, y es que el exentrenador de la selección ecuatoriana, Sebastián Becachese, pues ya salió a hablar y dijo lo siguiente sobre el partido entre México y Ecuador. Y es que el exentrenador de Ecuador pues ya decidió ponerle un fin a pues todo este conjunto de teorías que se venían hablando de que habían amenazado a la selección ecuatoriana. A lo que Becachese dijo lo siguiente: falso y desmiento tajantemente cualquier especulación. Nosotros perdimos porque México fue mejor que nosotros en el primer tiempo futbolísticamente y se terminó el debate. Cuando se pierde, a veces es más difícil buscar otras explicaciones. No hay que generar conspiraciones o teorías que no sean ciertas. Así que pues, el mismo exentrenador de Ecuador ya salió a hablar y admitir que no hubo nada. Este ecuatoriano acaba de ascender en la Serie A y acaban de ofrecerle irse a Brasil. John Yeboah, Venecia, 10 goles, 9 asistencias. Fue parte fundamental para el ascenso. Y ahora el Vasco da Gama quiere ficharlo. ¿Le conviene a Yeboah hacer este cambio? ¿Vale la pena dejarlo todo para irse a Europa? ¿Qué harías tú en esta situación? Una noticia que les va a sorprender a más de uno, y es que oficialmente hay un interés de Boca frente a Ener Valencia. Ener Valencia, el goleador de la selección ecuatoriana, el delantero eficiente, bueno, no tan eficiente en este mundial, pero sí a lo largo de los años en esta selección de Ecuador. Y es que Boca lleva un interés leve de ese jugador. Ya hace unas horas atrás ya hay este rumor de que Boca quiere hacerse con ese jugador ecuatoriano. Solo son rumores, no hay nada cierto, pero, ¿por qué Boca quiere a un jugador con tan elevado año de edad, con un jugador que prácticamente ya va a ser retirado, a pesar de su año, a pesar de su trayectoria? Ha sido un jugador relativamente bueno, no sobresaliente, pero es un jugador que ya lleva muchos años y no me cuadra muy bien por qué Boca quisiera tener en su plantilla a Ener Valencia, pero en por qué los directivos se están interesando en Ener Valencia. Esperemos en las próximas horas a ver si es que esto se hace realidad o no, o solo es rumor, pero sería algo un poquito inusual de que Boca contrate a un jugador teniendo y dándole oportunidad a jugadores más jóvenes, mejor rendimiento, mejor continuidad futbolísticamente. Eso ya queda a criterio de cada club. ¿Tú qué piensas? La posible llegada, hasta ahorita es rumor, pero la posible llegada de Ener Valencia a Boca Juniors de Argentina.
¿Cuál es el reto principal que el perfil del nuevo técnico debe poder cumplir para el país y asegurarnos, si bien no garantizarnos, que con su proyecto, porque todos hablan de proyecto ahora y no explican qué es un proyecto, lo que he visto son planes, no proyectos, nos va a hacer llegar en el próximo Mundial más lejos, porque clasificar ya no tiene gracia. Automáticamente con el nuevo sistema estamos. La clave del próximo seleccionador va a ser justamente estar conscientes que este es un equipo que ya tiene experiencia, porque ya viene de 2 Copas del Mundo, a pesar de que la última probablemente con la sensación de fracaso, pero que ya tiene ese roce, que ya muchos de ellos juegan en Europa, que ya tienen un camino recorrido. ¿Qué es lo que falta? Justamente generar ese clic en la parte... El ex técnico de la selección ecuatoriana de fútbol vuelve a dar de qué hablar con unas declaraciones increíbles, donde indica que fue una selección muy dominante en su grupo y que fue la selección que más tiros al palo tuvo. Ahí es cuando yo me pregunto, señores, ¿qué realidad vivió Becasese en la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Con quién se rodeó y qué gente le hizo creer que hizo una buena gestión? Definitivamente, la gente que estuvo al lado de Becasese o la que pudo cubrir, porque muchos medios no pudieron cubrir a la selección ecuatoriana por no ser afín, ¿sí?, a una idea de la federación, los que tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas a Becasese por ser afín o no ser tan críticos con la selección, nunca cuestionaron a Becasese. Se dedicaron a decir, ¿sabe qué, profe? Muy bien, la segunda mejor selección de Sudamérica. Solamente 2 goles en eliminatorio. Vendieron tanto humo, igual o más que el profe, pero se les cayó el castillo de naipes cuando se jugó el Mundial. Ecuador fue un desastre, tuvo papelones tremendos, no marcó, solo marcó 2 goles. Impresionante que solo marcó 2 goles. Ya no le pudo ganar a Curazao. Entonces, todos esos 4 años que pasamos se tiraron al piso. Los señores que son afín a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no les gusta criticar porque se pueden ver comprometidos en el futuro, les digo algo, dejen de ser así, porque ustedes son comunicadores y están vendiendo una idea falsa de la selección ecuatoriana. Fuimos un fracaso, no tenemos un delantero reemplazo de Ener Valencia. Desde el 2022 se venía hablando que después de Ener Valencia no existía un 9 que pueda sustituirlo. Y Ener Valencia terminó jugando los últimos partidos. ¿Por qué? Porque no había más, no había gol. Y Sebastián Becasese no se dedicó a buscar un reemplazante. Se dedicó a hacer conferencias, se dedicó a hablar, a vender humo, a vivir en una burbuja, a que nadie lo cuestione, a hacer lo que se dé la gana, a convocar a guaguas sin ningún motivo. Unos papelones tremendos que esperemos que ya no se vuelvan a repetir y que el presidente de la selección, el presidente de la federación, en este caso, haya hecho conciencia y traiga a un entrenador que nos forme como equipo, que nos haga ya competidores del Mundial, ya no participantes. Ya ir a un Mundial para nosotros ya no es misión cumplida. Nosotros ya dejamos de ser participantes. Tenemos que ir a competir y hacer un gran papel. ¿Tenemos buenos jugadores? Sí. Todavía no tenemos equipo. Así que esperemos que en el futuro se pueda hablar de que Ecuador aprendió de sus errores y pudo armar un gran equipo. Y bueno, coméntame, ¿qué te parece lo que dijo el ex técnico de Ecuador, Becasese? ¿Tú crees que siendo la selección con más tiros al palo alcanza? Déjalo en tus comentarios.